Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros y todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo por si queréis saltar algún tema y pasar directamente a vuestro momento de elección. Habiéndoos contado ya todo esto, vamos a dar comienzo y lo primero por lo que tenemos que hablar en el día de hoy es unas palabras que ha dado Christian Horner. Nos vamos a centrar bastante en las palabras que ha dado el jefe del equipo Red Bull porque ha hablado acerca de Fernando Alonso y ha hablado acerca de Aston Martin, de los dos por separado, pero os los vamos a juntar porque nos parece bastante interesante y habla un poco acerca de su perspectiva de lo que ha sido 2023, de lo que fue la pasada temporada con el piloto asturiano, de cómo fue su año y de lo que espera un poco para Aston Martin para esta próxima temporada, además de un poco de cómo pueden desarrollar el resto de rivales. Hablando específicamente al respecto sobre Fernando Alonso, Christian Horner elogia la temporada del asturiano. Ha hablado maravillas del año que ha sido capaz de realizar, sobre todo recalca eso de tener 42 años, que bueno, obviamente Alonso se ha quejado mucho porque es algo de que se ha repetido mucho, pero es desde luego un factor que ha sido que ha hecho aún más impresionante la temporada que ha sido capaz de hacer Fernando Alonso, y cuando mucha gente pues pensaba que nunca más iba a poder rendir a este nivel, los ha callado a todos, incluidos a un Christian Horner que siempre le ha tenido en muy alta estima. Incluso en los años de McLaren Honda, Horner hablaba maravillas acerca del piloto asturiano. Ya sabemos que el jefe del equipo Red Bull ha intentado, en palabras suyas, ya no las de Alonso, que Alonso ha dicho otras ocasiones, pero en las palabras de Christian Horner ha declarado públicamente que ha habido hasta en 3 ocasiones que intentó ficharle. Ya sabemos que ha sido una persona que siempre ha elogiado mucho al asturiano y por supuesto después de su 2023 ha dicho que ha sido impresionante, que pilotó de una forma brillante y que llevó ese Aston Martin incluso en el momento de segunda mitad de temporada donde la AMR23 estaba en una peor condición a un nivel donde puso a todo el mundo sobre las cuerdas. Eso es lo que dice al final el Christian Horner, también hablando un poco sobre, como digo, ese equipo Aston Martin. Textualmente las palabras que daba eran las siguientes: Fernando estuvo brillante, pilotó fantásticamente bien y para un tipo de 42 años creo que estuvo en una forma excelente. Ese era el elogio que hablaba acerca de Fernando Alonso, que además claramente si lo juntamos con las palabras que ha dado acerca del equipo Aston Martin, bueno, nos ha analizado un poco Christian Horner sobre lo que ha sido la temporada 2023 de Aston Martin y lo que incluso llega a esperar para 2024 del equipo. Habla de que, bueno, lo que hicieron en 2023, el salto de calidad que dieron a principio de temporada, que fue algo impresionante, pero que a segunda mitad del año se vinieron abajo. Lo que dice sobre ese momento que se vinieron abajo, habla acerca de que está muy seguro y conociendo al personal que tiene Red Bull, por supuesto esto lo remarca aún más, porque ya sabemos que Aston Martin tiene mucho personal que anteriormente había estado en Red Bull, sobre todo la cara visible es Dan Fallows, pero Dan Fallows se llevó a su equipo que ya de por sí tenía en Red Bull, pero es que además ingenieros de mucha índole los ha fichado por parte del equipo de Milton Keynes. Quiero decir, en el equipo Aston Martin, que ya sabemos que hicieron una labor muy exhaustiva por fichar a gente muy capaz, eso ya os lo hemos contado aquí. Del equipo del que cogieron mucha gente fue de Red Bull, de los dos equipos que más estuvieron fichando fue tanto de Red Bull como de Mercedes. Entonces, con esa gente que Christian Horner conoce que hoy en día están en Aston Martin, lo que dice es que está muy seguro de que están analizando lo que ha ocurrido y que no hay que descartarlos como un rival para la próxima temporada. Sobre eso es lo que ha hablado en este momento Christian Horner, que las palabras que daba textualmente es: Aston Martin dio un gran salto de calidad a principio de 2023, pero realmente se vinieron abajo. Se vinieron un poco abajo en la segunda mitad del año. Estoy seguro de que están analizando lo que les ha ocurrido y tienen grandes recursos y han fichado a muchos talentos para conseguir solucionarlo. Eso es lo que comenta en ese momento el jefe del equipo Red Bull, que en esta intervención que daba inicial, de la cual os estamos comentando ahora mismo, bueno, ya finalizaba también indicando acerca del futuro de los próximos monoplazas, hablando sobre Aston Martin. Ya sabemos que ha sido una persona que ha criticado mucho la forma en la que desarrolló Aston Martin el AMR23, no
al paso de la temporada, que bueno, sobre eso es lo que nos ha dicho ahora, sino cuando construyeron el AMR23, cuando cambiaron de concepto porque decían que era el tercer Red Bull. Eso ya lo dijeron desde la primera carrera, porque era un coche que se asemejaba mucho. Es ahora la filosofía que están tomando el resto de la parrilla. McLaren ha hecho lo mismo, lo único que no fue tan vistoso a principio de temporada, pero han hecho al final prácticamente lo mismo, es en ese concepto básicamente, y Mercedes y Ferrari son los dos últimos que quedaban para también adquirir ese concepto. Sobre esto, sobre que todos los equipos estén yendo hacia el concepto que inauguró Red Bull en 2022, lo que dice es: espero que los coches se parezcan más al RB19, es algo inevitable. No vamos a repetir nosotros el 2023, se quedará como un año increíble para nosotros, eso está claro. Mercedes tiene un gran potencial y han pasado por tiempos difíciles, pero sus pilotos son geniales y volverán a su mejor nivel en algún momento. McLaren también acabó muy bien la temporada pasada y Ferrari mostró destellos de gran potencial. Ese es el balance un poco general que hace ahora mismo sobre lo que podemos esperar de la próxima temporada, ¿no? Cómo está un poco la situación, más allá de Aston Martin, que como os digo, ya ha comentado él mismo que los ve como un equipo que, si consiguen analizar esos problemas que han tenido y solucionarlos, que lo que han dicho es que eso es así, pero bueno, luego una cosa es solucionarlos también, por cierto, y otra cosa es llegar a que esa solución que introduzcas para esos problemas sea tan efectiva que no pierdas de por sí rendimiento. Pero veremos si eso lo acaban consiguiendo. Lo que dice Horner es que no hay que descartarlos. Además de todo esto, Christian Horner ha hablado un poco acerca del diseño que esperar de Red Bull para la próxima temporada. Ya hemos visto muchas cosas del RB20, de las palabras que han dicho. Al final, la verdad que las sensaciones que nos han transmitido tampoco han sido demasiadas. Digo que no han hablado mucho de lo que están viendo con ese RB20. Tampoco son necesarias, y si lo hacen, ellos al final, en el punto en el que están, van a echar para atrás. Esto es una técnica que también usaba Mercedes mucho cuando les tocaba el turno de dominar, que durante el invierno ellos decían que no, que este año nos va a alcanzar todo el mundo. Veremos qué es lo que ocurre. En ese sentido, las únicas impresiones que hemos llegado a tener hasta ahora son de Jake Dennis, piloto de simulador de Red Bull. También se subió al Red Bull este mismo año en los Libres 1 de Abu Dhabi y ha hablado de que el próximo año va a ser pues impresionante, de que tienen un muy buen coche, de que va a volver a ser aún más veloz. Sobre esto, pues al final lo que comenta Christian Horner en este sentido es que desde luego es muy difícil igualar el RB19. O sea, no dice que no dice que no vayan a tener un coche súper veloz, es más, habla sobre ese coche y dice, bueno, pues que había cosas que todavía del RB19 ellos podían mejorar, porque aunque tú seas el mejor, hay cosas que desde luego puedes todavía mejorar, puedes cosechar más carga aerodinámica sin perder velocidad punta, todo ese tipo de cosas al final todavía se puede seguir haciendo pese a que ya seas el primero, eso está claro, ¿no? Entonces hay cosas que se podían mejorar, lo que sí que llega a decir es eso, es que el RB19 es muy difícil de superar, porque es muy difícil volver a tener una temporada de 21 victorias en 22 carreras. Este año tendremos 23. Se antoja difícil pensar que tendrán 22 victorias en 23 carreras. Quizás sí, por supuesto, pero si ya de por sí durante todo 2023 nos estuvieron diciendo que esto era algo impensable, por supuesto a estas alturas del año no nos van a decir que eso va a ser lo que veremos la próxima temporada. Las palabras en donde explica esto Christian Horner son las siguientes: solo el tiempo dirá, hablando acerca de en qué posición se encontrará el RB20. Quiero decir, el R19 es el coche más exitoso de la historia de Fórmula 1, así que el RB20 tiene grandes zapatos que llenar. Pero siempre hay cosas que vas aprendiendo en este negocio. El R19 todavía tiene elementos que podíamos mejorar y el equipo ha estado trabajando duro para hacerlo y abordarlo durante el invierno en la fase de diseño. Sobre cuánto mejorará el equipo Red Bull, que por supuesto ahora mismo son el rival a batir, y ya está bastante claro, lograron 21 de 22 victorias la pasada temporada. Está claro que el Red Bull es el coche a batir para la próxima temporada y lo que nos están diciendo es que desde luego hay una evolución. Van a progresar, van a solucionar todavía cosas que ellos mismos saben que todavía se podían solucionar e ir aún mejor, ese es el punto, ir aún mejor, pero ¿cuánto mejora el RB20 en comparación con el RB19? El resto de equipos ya están incluso en algunas ocasiones cifrando cuánto mejoran. Ya se ha hablado de que en sí hay buenas sensaciones en muchos de los equipos, entre ellos Red Bull, entre ellos Mercedes, entre ellos Ferrari o entre ellos incluso Aston Martin. De McLaren por ahora lo único que nos han dicho es que el coche definitivo tardará más incluso de Bahrein porque no van a conseguir optimizarlo para esa carrera.
pero ¿cuánto va a mejorar Red Bull? ¿La mejora que dé Red Bull va a ser menor a la que dé Ferrari, Mercedes, Aston Martin y McLaren y por ende la van a recortar, o va a ser aún mayor y van a conseguir superarlo? Pues sobre esto lo que dice ahora mismo Christian Horner es que es imposible cuantificar cuánto van a mejorar, que les encantaría hacerlo, pero que como eso depende de sus rivales, no saben cuánto va a mejorar. Tú puedes decir que vas a mejorar un segundo con respecto a tu yo del año anterior, en Bahrein, por ejemplo, ¿no? Pero si Ferrari mejora un segundo y medio, te da igual tú haber mejorado un segundo, porque te han recortado medio segundo. Entonces, por ese motivo es por lo que dice Horner que es imposible ahora mismo cuantificar cuánto mejoran. Ellos siguen trabajando para llegar en la mejor forma posible a Bahrein. Lo que comenta Christian Horner es lo siguiente: creo que es imposible de cuantificar. Veremos cuando salgamos a la pista. No tiene sentido, si alguien ha dado un salto y tú estás 3 décimas por detrás, decir nada. Todo es subjetivo en esta época del año. Estoy seguro de que todo el mundo está centrado en intentar ganarnos en este año. ¿Y por qué no iban a estarlo? Solo podemos centrarnos en nosotros mismos. La fábrica está muy ocupada en este momento mientras nos preparamos para un gran año con un nuevo récord de eventos y carreras disponibles. Os recordamos que quedan solamente 32 días para tener lugar el Gran Premio de Bahrein, y estamos hablando de la carrera. Quedará 31 para la clasificación, quedan 30 para los entrenamientos libres, menos de un mes ya para los entrenamientos libres, y por supuesto queda aún menos, una semana menos, para tener lugar los test de pretemporada. Pasando de tema, tenemos que desplazarnos a Faenza. Os hemos hablado en el anterior vídeo de las incorporaciones que ha hecho Visa Cash App RB. Todavía no sé cómo los voy a llamar. No sé si se les va a llamar RB, no sé si se les va a llamar Racing Bulls, no sé cómo llamarlos todavía, pero bueno, os hemos contado esas incorporaciones que ha realizado. 3 incorporaciones, 3 nombres muy importantes y que aquí nos deja ver algo. O desde luego tienen razón, por supuesto, en la intención de construir un equipo ganador en su segundo equipo, Red Bull, y que sea así, o desde luego sí que se cumple lo que se decía de que estarían utilizando ese equipo para conseguir nutrir a Red Bull. Tiene que ser una de las dos, porque por supuesto un coche de formación ya no es lo que están intentando buscar con la gente que está ahí. O es un coche de pruebas o es un coche que de verdad quieren convertirlo en ganador. Pero de los fichajes que ha realizado Visa Cash App RB hay uno que ha destacado, sobre todo también porque es uno inesperado. Quiero decir, Alan Permane ya os había comentado, era una persona que ahora mismo no tenía equipo, tampoco salta tanto la sorpresa. Hay otro que ha llegado también por parte del equipo Red Bull, pero quien más ha saltado la sorpresa es Tim Goss. ¿Por qué? ¿Quién es Tim Goss? Bueno, os lo hemos contado en el anterior vídeo, va a ser su director técnico principal, y Tim Goss proviene directamente de la FIA. Llevaba desde 2021 siendo el director técnico de la FIA dedicado a la Fórmula 1. Estuvo en los últimos flecos del nuevo reglamento, en ese 2021 hasta 2022. Ha estado en la formación de los reglamentos venideros, y aquí hay una cosa que decir también. Bueno, primero, antes de deciros esta cosa que os iba a comentar, las intenciones declaradas que tiene Red Bull con Tim Goss en la llegada a Visa Cash App, lo que se comenta es: Goss ha tenido la oportunidad de trazar varios aspectos del reglamento y esa experiencia le va a venir muy bien al equipo. Asimismo, ya lo han comentado en su propio fichaje, que por cierto empieza a llegar para el octubre del próximo año, bueno, de este año 2024, pero ya no tendrá influencia en el coche de 2025, y como en enero de 2025 es justo cuando es el pistoletazo para desarrollar los coches de 2026, al final va a tener influencia en ese coche de 2026. Y es ahí donde quiero llegar. Tim Goss seguramente tiene información privilegiada del reglamento de 2026. Recordemos que hoy en día solo se conoce el reglamento de motores, no se conoce el reglamento técnico del próximo monoplaza. Los coches sabemos cosas que van a cambiar, sabemos que van a ser más ligeros, sabemos que van a ser más pequeños, sabemos que se quiere conseguir una aerodinámica activa, pero eso es lo que se sabe, no se sabe nada técnico, y es posible, por supuesto, todavía queda mucho desarrollo del reglamento de 2026. Pero Red Bull ahora mismo tiene en su equipo a alguien que tiene conocimiento sobre el estado actual del reglamento del Fórmula 1 en 2026. Cuando empieza a trabajar es en octubre de este año, y hasta entonces teóricamente no podría contribuir.
Pero veremos a ver, porque eso obviamente es lo que se dice, luego pongámoslo en práctica. No puede acudir a Faenza y no puede tener influencia en los coches en estos coches porque no le va a dar tiempo. Pero si ya empieza a trabajar para ese 2026, es posible que Red Bull haya hecho un fichaje impresionante, tanto si lo quieren de verdad para hacer crecer Visa Cash App o lo quieren simplemente para nutrir al propio equipo Red Bull o para las dos. Desde luego han hecho un fichaje muy bueno que salta mucho las alarmas porque viniendo directamente de la FIA es algo a tener muy en cuenta. Y no es únicamente el único fichaje que ha hecho Visa Cash App, me sigue costando decir este nombre de verdad, no es el único fichaje que han realizado de la FIA. Peter Bayer, que es el actual CEO, y que él sí ya está trabajando, viene también el anterior equipo, el anterior puesto que había tenido, estaba en la Federación Internacional. Ha hecho en ese sentido Red Bull unos fichajes muy buenos, claramente. Esto no es algo que esté prohibido, quiero decir, por supuesto que no. Tú puedes fichar a alguien de la FIA y, oye, pues desgraciadamente a lo mejor tiene algo más de conocimientos, por supuesto. Por eso se pone ese tiempo de gardening, por eso no puede trabajar hasta este octubre, pero no va a trabajar realmente hasta octubre. Lo del tiempo de jardinería que tienen que pasar, desde luego que es una cosa que no sé yo si se controla al 100%, porque ¿quién te dice a ti que no está en su casa haciendo... No, es que quiero hacer un plano para el coche 2026 de lo que yo ya sé y se lo transmito a Adrián Newey? ¿Quién te dice que no se puede hacer eso? Es algo, desde luego, a tener bastante en cuenta. No es algo que esté prohibido, es algo que mucha gente, muchos equipos han hecho en el pasado. Loren Mekies, que es hoy en día el nuevo team principal de AlphaTauri, venía de Ferrari y de Ferrari lo ficharon de la FIA, para que os hagáis una idea de que esto es algo, pues es unos fichajes que se suelen hacer también, por supuesto, al igual que se pueden fichar de otros equipos, como hemos dicho al principio del vídeo con Aston Martin, se puede fichar de propia FIA, pero Tim Goss, que es una persona que ya incluso consiguió ganar, desde luego que saltan las alarmas, y es por eso por lo que lo estamos llevando este tema. Por cierto, hablando acerca de Visa Cash App, y cerramos ya con este tema, se ha anunciado ya el nombre del coche que van a tener, que va a ser V-Carb, o sea, V-Carb, con Cash App RB, pues Vicar, como dicen en teoría que internamente están llamando al equipo, todavía no sabemos cómo llamarlo. A mí Vicar tampoco me suena muy allá, pero bueno, es algo que podría llegar a ser esa abreviatura. El coche va a ser Vicar 02. Que el 02 no sé de dónde viene. Lo lógico era 01, ¿no? O 2024, o haber puesto 24, no sé, depende de la forma en la que lo quieras llamar. Bueno, 02. El 01 se lo han comido porque no lo han desarrollado. Y el coche, que ya sabemos que se va a presentar el 8 de febrero, eso sí que lo sabíamos, en un evento que va a tener lugar en Las Vegas. También se sabe ya cuándo se va a estrenar, que va a ser el 12 de febrero en Misano, realizando el Shakedown. Y por último, en este vídeo os tenemos que hablar acerca de Lewis Hamilton, acerca de Mercedes. Es un tema muy breve y es tan breve que antes de todo os vamos a poner un vídeo enseñándoos las diferencias entre el Mercedes oscuro, el Mercedes de color negro, el Mercedes último que hemos tenido y el Mercedes anterior, el Mercedes plateado, el Mercedes del W13. Y aquí os lanzo la pregunta: ¿qué os gustaría más? ¿El Mercedes plateado que regresase para este W15 o que continúe en esta línea de desarrollo de diseño que es el Mercedes oscuro, que lo tuvieron en ese 2020, continuó en 2021, se interrumpió brevemente en 2022 para regresar en 2023? Desde luego que yo el coche oscuro me gusta mucho, el coche negro, soy muy defensor del de 2020 que era completamente negro, me gustaba muchísimo. El de 2021 no me gustó tanto porque me parecía un degradado al plateado al final muy forzado. 2022 ahora lo hablamos acerca de ello, y este de 2023 tampoco me desagrada, me gustó más el de 2020, pero bueno, si se mantuviera el negro, yo no soy una persona que no le guste desde luego este diseño que están llevando a cabo. Lo que sí que no me gusta es que el motivo por el que es en 2020 y 2021 perfectamente, pero en este 2023 se hizo este color oscuro, este color negro, básicamente para ponerlo de fibra de carbono y que pesase menos el monoplaza. Le pusieron pintura en las zonas requeridas mínimas, pero el resto era todo fibra de carbono y así se disimulaba y no era tanto como a lo mejor un McLaren que tiene mucha fibra de carbono y tú ves muchas partes negras mezcladas con el naranja. Así lo veías todo oscuro. Me gusta mucho este diseño, creo que se puede continuar. Aún así, desde luego, Mercedes son las flechas plateadas. A mí me gustaría mucho que regresase el plateado. No fue la mejor forma de hacerlo en ese 2022.
había muchas formas de diseñarlo de mejor manera. Es más, para mí el Mercedes más bonito, y mira que me gusta mucho el negro, pero el Mercedes más bonito es el de 2019. Creo que además junta también el negro y queda muy bonito. Y así más o menos iba a ser en 2020 hasta que luego cambiaron de ese diseño. Entonces me gustaría mucho si regresase ese plateado con degradado a negro bien hecho al final. Creo que sería muy bonito, un monoplaza muy bonito. Aún así yo creo que va a volver a ser oscuro, que va a volver a ser negro completo para que sea lo máximo posible fibra de carbono. Me encantaría que me dejarais en los comentarios qué es el que os gusta más. Lo último a comentaros en este vídeo, como os digo, tenemos que hablar acerca de Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ha estado en un medio neerlandés dando una entrevista a Formule1.nl y en ese medio, por supuesto, al final le tienen que preguntar sobre Verstappen, que a Max Verstappen ya hace un tiempo le preguntaron acerca de su rivalidad con Hamilton y ya os contamos aquí lo que opinaba el piloto neerlandés. Ahora a Hamilton, a todo un 7 veces campeón del mundo, le han preguntado qué consejo le daría al que está hoy en día dominando la parrilla. A Max Verstappen lleva 3 títulos consecutivos y desde luego pues ahora mismo es la persona de referencia, es el piloto que está dominando la parrilla. A alguien que la ha dominado, a alguien que logró ganar hasta 4 títulos consecutivos fue lo que logró Lewis Hamilton de entre 2017 a 2020. ¿Qué consejo le daría al piloto neerlandés para este siguiente año y si consigue ese 4.º título consecutivo? Lo que dice Lewis Hamilton es que no le daría ni un consejo. Lo único que como mucho le podría decir es que siga haciendo lo que está haciendo porque lo está haciendo genial, pero que no necesita ningún consejo de Hamilton. Sobre esto, además, a Verstappen yo recuerdo 2021 se le preguntó si iba a pedir consejo ya no solo a su padre, porque su padre fue piloto de Fórmula 1, sino a su suegro, porque su suegro es Piquet, que también fue campeón del mundo, por supuesto, que ahora mismo, pues bueno, su suegro, no sé si están casados, me es indiferente. Su pareja es Kelly Piquet, entonces su suegro era Piquet, y en ese 2021, en la pelea contra Hamilton, le preguntaron incluso si le iba a pedir consejo y dijo que no. Y ahí no tenía ni un solo título, quiero decir. Ya vemos a un Verstappen que desde luego es muy maduro en ese sentido, no necesita consejos y creo que en ese momento pues Hamilton también es consciente de ello y dice que no le daría ningún consejo, simplemente como mucho si tuviera que dedicarle unas palabras es que siga haciendo lo que está haciendo. Así que me parecen muy buenas las palabras que dice Lewis Hamilton y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo, dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de temas muy interesantes y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja tu me gusta y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.